Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, y vamos a contarles que el tiempo estará hoy pues de bochorno. Hoy viene una ola de calor verdaderamente ya tremenda. Nos vamos a ir a los 40 grados en Madrid, en muchos sitios de España. Bueno, en unos sitios saltarán de los 40 grados, que eso ya para ellos será poca cosa. Pero en general en el centro y en el sur pues nos vamos a ir a los 40 grados, en el Valle del Tajo, sobre todo, el Guadiana, del Guadalquivir, y donde haya humedad, pues que Dios nos pille confesados. Nubes, tormentas, aguas, olvídenlo. Hoy es un día que los lagartos van con cantimplora, los escorpiones también. En fin, hoy no se mueve nadie que no tenga que moverse. Ahora en Madrid tenemos 23 grados, pero nos vamos a ir a 38, 40 grados, según las zonas de la capital o de la comunidad. 41 grados van a tener en Toledo, en Ciudad Real y en la tropical Orense, 41 grados. Y la mínima en Teruel, ¿pero qué quieren? O sea, porque tenemos que estar ahí, pero 14 grados. Es que no hemos podido más. Bien, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro a contarles lo que pasa en España este 18 de julio de 2016. Es inevitable recordar que tal día como hoy, hace exactamente 80 años, comenzó la última de nuestras guerras civiles. No es la única y, por supuesto, no es la única que ha tenido lugar en ningún país europeo. Hay una selecta colección de analfabetos que, por desgracia, ocupan prácticamente todos los medios de comunicación, donde dicen gansadas como que ¡ay, España es el país de las guerras civiles! España no ha tenido ni más ni menos guerras civiles que cualquier país europeo. España, las guerras de religión. España no ha tenido guerras de religión. Guerras de religión y escabechinas tuvieron en Francia, tuvieron en Inglaterra, en Escocia. Ahí sí que ha habido guerras de religión. En Alemania. Pero no. O sea, aquí nos hemos interiorizado la leyenda negra de España de tal manera, hecha por los enemigos de España, que como eran enemigos de España, cuando España era importante en Europa, pues lógicamente decían pestes de los otros, natural. Ahora, que un país se crea la leyenda negra sobre sí mismo, esto es una cosa que solo sucede aquí. En Francia les hablas más de Francia y te miran con estupor. Dices, pero vamos a ver, este hombre no ha visto qué país tenemos, qué quesos, qué hombres, qué mujeres, qué maravilla, qué preciosidad, qué idioma, qué ríos, qué lagos, qué cumbres, qué frío, qué calor. Pero vamos, por favor. Háblales mal de Inglaterra, y es un país con un clima asqueroso, que salvo algunos sitios que quedan bien en las novelas de Agatha Christie, no hay quien viva. Bueno, háblale mal a un inglés de Inglaterra, por favor. Sorry. Háblale mal a un alemán de Alemania, hombre, te dirán que es que en cuanto pueden se meten en guerras, quieren dominar el mundo y tal, pero hombre, aman su país. Lo de España no es normal. En España la propaganda antiespañola, contra la nación española, contra la historia de España, es casi un oficio. Es más, como no te metas con España, te falta algo. Bueno, pues hoy, hace 80 años, España empezó la última de las guerras civiles. Tuvo otras, como otros países europeos, bien para crearse, como modernamente, como Italia o como Alemania durante el siglo XIX, que tuvieron guerras, sobre todo Italia, tremendas guerras entre sí, con Austria y con la mafia y con todo. Bien, las guerras civiles españolas que tuvimos durante el siglo XIX, las tres guerras carlistas, en especial la primera, que fue de una ferocidad terrible. Después de la guerra contra Napoleón, que aquello sí que fue la masacre y la destrucción de España para mucho tiempo. España era la tercera potencia mundial, pero la verdad es que los franceses, el imperio napoleónico, destrozó nuestro país. La resistencia fue heroica, pero del país quedó poco, y lo poco que quedó se lo cargó el duque de Wellington. Los ingleses nos ayudaban, pero sobre todo nos ayudaban a destruir todas las obras que teníamos, las industrias nacientes que podían competir con Inglaterra, ya de paso para la posguerra. Pero la primera guerra carlista fue más salvaje, si cabe, que la guerra civil del 20. ¿Qué es lo que tiene de singular la guerra que empezó, la guerra civil, de hace 80 años? ¿El número de muertos? El número de muertos no, porque el número de muertos es mucho menor que el de otras guerras civiles. Se calcula que solamente en la represión, tras la guerra civil que hubo en Italia, a final de la Segunda Guerra Mundial, entre fascistas y comunistas, pudieron morir más de 1 millón de personas, y entre muertos y desaparecidos 2 millones. En España, entre los dos bandos, no llegaron a 300.000 en 3 años.
Es decir, no es el número de bajas, el número de muertos, de desaparecidos. Lo terrible fue la herida profunda que quedó en la sociedad española. Ayer publicaba el diario El Mundo un reportaje verdaderamente extraordinario de Emilia Landaluce, en la que estaban los hijos y los nietos de los generales que combatieron en los dos bandos de la guerra civil. Allí estaba el hijo de Lister, los hijos de Rojo, de Moscardó, de Varela, hijos, nietos. Casilda Varela, la hija del general Varela, uno de los mejores generales de Franco, que fue la primera mujer de Paco de Lucía. Porque al final, después de la guerra, como acreditaban los hijos de los militares de verdad, de los grandes militares, no de los asesinos, no de los chequistas, no de los ladrones, de los violadores, no, los militares de verdad, los que se jugaron la vida, algunas veces por una razón, por una creencia, y otras veces porque les tocó allí. Y cuando hay una guerra civil, pues a veces luchas por una causa y a veces luchas porque es que te ha tocado en esa causa, en ese bando. Pues todos contaban lo mismo. Nadie en su familia, y estamos hablando de los hijos de los generales de la guerra civil, del gran general Rojo, que era el general más importante de Estado Mayor, general de verdad, creado en África, lo mismo que Franco, que Mola, que estaban en el otro bando, nunca les hablaban de la guerra civil. Pero ni los que estaban en el exilio, el hijo de Lister en Moscú, el hijo de Rojo en México, los hijos de los nietos de Moscardó, no les hablaban de la guerra civil, porque era demasiado amargo. Todos habían perdido un hijo, un hermano, un sobrino, todos habían quedado en bandos distintos. Uno tenía un hijo comunista, otro anarquista, otro falangista, otro iba a misa, otro tenía una monja, la habían violado y degollado. En fin, todo el mundo tenía recuerdos tan amargos de la guerra civil que jamás se hablaba en las casas de la guerra civil. En la industria del odio, creada por la izquierda, sobre todo después de Zapatero, y firmada por la infame ley de memoria histórica que debería ser quemada, proscrita, aventada, que jamás debió firmar Juan Carlos I si no hubiera tenido que tapar la inmensa corrupción, campechano. Esa industria del odio que se ha creado por encima del trabajo moral de la sociedad española para restañar las heridas de la guerra civil. Y yo en mi familia he vivido con muchas familias. Mi madre era del bando republicano y mi padre del bando nacional. Y no se hablaba de la guerra. Y hoy, que encima es San Federico, pues no se celebraba. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, menos mal que me llamo Federico Jorge y con San Jorge, por lo menos mi abuela, pues se acordaba de mi abuelo, en fin, esas cosas, pero que me quedé sin santo como otros se quedan sin abuela. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sociedad española está mucho más sana, que esa industria del odio creado por unos políticos infames y por unos medios de comunicación que, salvo excepciones, citado el reportaje del Mundo porque es verdaderamente extraordinario el trabajo de reunir a todos los hijos y los nietos de los generales que hicieron de verdad la guerra, digo de los generales. O sea, no el hijo del terrorista del FRAP, o Pablo Iglesias, el nieto del chequista condenado por hacer desaparecer o asesinar a 2 personas, que encima presume de ello. No, los hijos de verdad, de los que dieron su vida por una idea de España contradictoria con la de otros, y que al final, después de 3 años de matarse, llegaron a la conclusión de que lo de matarse había sido un error monstruoso, que les costó su vida. Bueno, pues la mayoría de los medios de comunicación se vehiculan la mayor cantidad de sandeces que uno puede imaginar a propósito de cómo empezó la guerra civil. La guerra civil, por supuesto, no empezó tal día como hoy, había empezado antes, porque hubo gente que quiso deliberadamente ir a la guerra civil. Fundamentalmente fue el Partido Socialista, una parte. No todo, a diferencia de hoy, una parte del Partido Socialista, la de Besteiro, que era más de 1/3 del Partido Socialista, se opuso públicamente a la bolchevización del PSOE, a ir a la guerra civil para conquistar el poder absoluto, para crear una dictadura comunista en España. Sin eso, el Partido Comunista en España eran 4 gatos, no hubiera tenido fuerza. Con el PSOE sí la tenía. Lo que pasa hoy con el separatismo y con Podemos, al final lo importante no son los extremos, que son pocos, son los partidos que deben estar en la legalidad y se pasan a la revolución. Pero en esa época, y todavía recuerdo
un libro extraordinario, Anticaballero, de Gabriel Mario de Coca, que era el intelectual, el gran publicista de Besteiro, donde dice, nos lleva Largo, Francisco Largo Caballero, aquel siniestro imbécil, el Lenin español, ahora tenemos el Pavlenin, porque todo es todavía más ridículo, el Lenin español dice, nos lleva a la guerra civil pensando que la vamos a ganar. ¿Y por qué es seguro que la vamos a ganar? Bueno, vean, si no, en Libertad Digital, de la entrevista con Stanley Payne, el mayor de los hispanistas vivos, el mayor experto en nuestra guerra civil y en general en la historia del siglo XX, donde verán que hay muchas semejanzas con lo que ha pasado en Turquía en el fin de semana. ¿Por qué empieza la guerra civil? Porque fracasa un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado está provocado. ¿Y por qué lo provocan? ¿Cómo se provoca el golpe de Estado? Asesinando al jefe de la oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, para que incluso gente como Franco, que unos 20 días antes, el día 23 de junio, había mandado una carta al imbécil de Alcalá Zamora, aquel siniestro imbécil, diciéndole que el ejército llevaban 400 muertos asesinados por razones políticas desde las elecciones de febrero del 36 y estaban en junio. 400 muertos. Decía que el ejército estaba dispuesto a hacerse cargo del orden público, pero aquello no podía seguir así. Y matan a Calvo Sotelo y van a matar a Gil Robles, que era el otro jefe de la oposición parlamentaria, las escoltas de Indalecio Prieto. ¿Se imaginan ahora que el escolta de Ignacio Rajoy, de Mariano Rajoy, fuera a matar al de Pedro Sánchez o viceversa? Bueno, pues eso es lo que pasó en España. Y eso es lo que hizo que de pronto, en una semana, muchos generales pensaron, como dice Payne, que en el fondo era menos arriesgado sublevarse que no sublevarse. Pero no te sublevabas, te iban a matar igual. Bien, esa provocación para provocar lo que iba a ser una guerra civil rápida, que iban a perder, por supuesto, los sublevados. Hay que recordar cuando sale Indalecio Prieto, después de la sublevación del ejército de África, que es nada, realmente eran pocos, el problema es que media España estaba detrás. Cuando le dicen a Casado, perdón, a Casares Quiroga, le dicen, señor presidente, se ha levantado el ejército de África, y dice, se ha levantado, pues yo me voy a dormir. Y Prieto dice, tenemos todo el oro del Banco de España, tenemos las industrias, tenemos las grandes ciudades, ellos no tienen nada, acabaremos con ellos rápidamente. El problema es que, como había dicho Gil Robles unos días antes, media España no se resigna a morir. Y no se resignó. Murió bastante, y la otra media también. Bien, resultado de aquello, pues debería ser un mensaje de reconciliación, de buscar la nación, nuestra nación, que es España. La nación de los rojos y de los nacionales. Porque hubo rojos que eran nacionales y hubo nacionales que eran más rojos que los rojos, o sea, y al final todas las familias estaban mezcladas, todos estamos mezclados. ¿Por qué esta industria del odio? Porque es la única manera que gentuza mediocre llegue al poder. El odio es un mecanismo de llegar al poder. Cosificas al otro para poder matarlo, entonces tener poder absoluto. Es un mecanismo muy sencillo, pero que funciona siempre. En fin, hoy tenemos la ocasión de ver si queda algo de un cierto espíritu, de una cierta sensibilidad nacional, como la hubo durante la transición. Hoy debería formarse ya, pactarse una mesa para las Cortes y, por supuesto, un gobierno ya, porque es fundamental que tengamos un gobierno ya. Me extrañaría que lo consiguiéramos. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez analizan con las direcciones de sus partidos las negociaciones de última hora para formar el nuevo Congreso de los Diputados que echará a andar mañana. La presidencia se habría convertido en un elemento clave. El Partido Popular estaría dispuesto a cederla a un candidato de consenso a cambio de garantizarse la investidura de Rajoy. El PSOE sigue pensando en Patxi López y en Ciudadanos suena el nombre de Ignacio Prendes. Sin embargo, la sorpresa llegaba a última hora de este domingo cuando la candidatura de Unidos Podemos proponía como presidente a Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem. Esta opción cierra las puertas a un acuerdo de izquierdas con el PSOE, que ya ha reiterado en varias ocasiones su deseo de que Patxi López continúe al frente de la Cámara Baja. Ada Colau publicaba un tuit donde decía que espera una respuesta positiva de Esquerra y Convergencia. Tardar respondía, no enmerdéis a Esquerra en vuestras negociaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo trataremos de resumir hoy en la tertulia, pero la verdad hoy el artículo de
de Luis Herrero es clarificador, al mismo tiempo desolador. Cuando Luis Herrero y yo estamos de acuerdo en todo es que España va muy mal, o sea, porque solo estamos de acuerdo en los momentos graves. Pero tiene toda la razón. La única posibilidad es hacer presidente del gobierno cuanto antes a este percebe, a este estorbo, que, por desgracia, las urnas lo han puesto ahí y no hay más remedio que pechar con él. Pero hacerlo presidente a toda prisa, santo súbito. Ya, venga, ¿quieres ser presidente? Vas a ser 7 meses, pero hacerlo ya. O sea, el tío este que se ha ido al festival de Benicàssim con Andrea Levy, o sea, como no pasaba nada en España, como no pasaba nada en Europa, la masacre de Niza. ¿Se acuerdan del lobo solitario? Por supuesto, no existe ningún lobo solitario. Existían células de apoyo, como en todos los atentados terroristas. Esos son mamarrachadas de los que dicen que el Islam es la religión del amor. Como dice Ana Pastor, la religión del amor, que lo dice una predicadora del islamista, que es la religión del amor y si no de la... En fin. Pero se fue a Benicàssim, porque él es muy rockero, como Andrea Levy. Entonces Sánchez se fue, pero la verdad es que estaba estallando Europa, en Francia, estallando todo Occidente, porque la crisis en Turquía es la crisis militar de toda la estructura occidental. Turquía es una pieza clave frente al imperialismo irredento antes soviético y ahora ruso de Putin. Es clave, es el primer ejército de la OTAN. ¿Y qué pasa en Turquía? Pues en Turquía pasa lo que pasó el 18 de julio, que el poder ha provocado un golpe de Estado tonto para poder masacrar y reprimir y hacerse con todo el poder. Lo que pasa es que en el 32 le salió bien a la República de milagro, porque Sanjurjo era un desastre, bueno, tan desastre que se estrelló el pobre con su avión porque llevaba una maleta llena de uniformes y medallas. Y el avión no pudo, ¡boom!, y se dio una castaña en Portugal. O sea, tampoco es que fuera heroica la defensa, que era un desastre el golpe, no era ni golpe ni nada, era un tropezón. Pero en el 18 de julio no fue un tropezón. En Turquía, ¿qué ha habido? Pues han manejado hábilmente, como pasó aquí el 23F. Vamos a mover todos los hilos del golpe para que los golpistas entre ellos se crucen y tropiecen. Y entonces hagamos la purga. Y es exactamente lo que está pasando en Turquía. Si se han revelado unos cuantos militares, ¿por qué echar a 2.500 jueces? Evidentemente porque el golpe está teledirigido por Erdogan. La situación de Turquía tras el golpe del fin de semana es analizada hoy en Bruselas, donde se ve con temor la reacción de Tayyip Erdogan, que tras ordenar más de 6.000 detenciones habla de instaurar la pena de muerte. Durante los funerales por las víctimas en los enfrentamientos, Erdogan anunciaba que acabará con el virus que corroe las instituciones. Aparte de militares, muchos de los detenidos son jueces y fiscales. El Ejecutivo turco señala al clérigo Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, como el instigador del golpe. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dice que de momento no han recibido ninguna solicitud de extradición. Como verán ustedes en los análisis que desde el principio tenemos en Libertad Digital, hay que ver los de Florentino Portero y los de Enrique Navarro. Enrique Navarro, un gran conocedor del ejército turco, y Florentino Portero, que es uno de los mejores conocedores de lo que es la situación estratégica, los problemas estratégicos, militares, de seguridad y defensa, que son la base de la libertad. Sin seguridad no hay libertad. No tiene libertad el que no tiene que comer, pero sobre todo no tiene libertad el que lo puede matar. La seguridad es fundamental para la libertad. Bueno, pues los análisis son contradictorios. Hay quien piensa que esto no es más que un anuncio del ejército y hay quien piensa que es una trampa de Erdogan, es lo que creo yo. Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Turquía lo crea Atatürk, que era un general masón, que acaba con la islamización de esa sociedad, que da el voto a las mujeres, que prohíbe el velo, que crea las escuelas, que obliga a la alfabetización, es decir, que acaba con toda la cochambre intelectual que rodea al islamismo. Y lo hace por la fuerza. Y el ejército desde siempre ha sido el elemento laico, nacionalista, no democrático, cuidado. Que aquí nos empeñamos en hacer demócratas a los árabes, a los musulmanes en general, y eso es el gran error que hay que reconocer, que ha sido el gran error del siglo XX y del XXI. Pero desde luego era un factor moderno y un factor de estabilización, y era alguien con quien te podías entender.
con la cochambre que vino después de las primaveras árabes, con el islamismo es imposible. O sea, el Islam cuando se adueña de una sociedad, son los clérigos los que mandan y no hay nada que hacer. Bueno, sí, por supuesto, le ponen una televisión a Pablo Iglesias, Forapache, que pagan los iraníes, y nos permitimos tener de observador en el pacto antiyihadista a unos tíos que trabajan en Hispan TV. O sea, esto solo pasa aquí. Pero este fin de semana hemos visto cómo en Pamplona se niegan a condenar la masacre de Niza, que según Podemos Vallecas fue un accidente de tráfico que estaba siendo manipulado por la gente para crear miedo. Ojo, ojo el cerebro que hay en la gente de Podemos. Pues esa gente manda en los medios de comunicación. Según la investigación sobre el atentado en Niza, el autor de la masacre se puso en contacto 15 minutos antes del atentado con otra persona, a la que decía, lleva más armas. El destinatario de los mensajes fue detenido en la mañana del sábado. Ayer se detuvo a otras 2 personas. El gobierno francés cree que el proceso de radicalización del terrorista se produjo a través de Internet en los últimos años. Mientras tanto, la polémica por los fallos en la seguridad aumenta, así como los enfrentamientos entre los partidos políticos como consecuencia de la inmigración y las últimas propuestas de Marine Le Pen, que quiere expulsar a condenados de todo tipo con doble nacionalidad. Bien, el problema de fondo es que si es una guerra, es una guerra. Y es una guerra. Y por supuesto, si las fuerzas democráticas no hacen frente a esa situación, lo harán las fuerzas antidemocráticas. Marine Le Pen vota junto a Podemos porque es la extrema derecha que tiene el mismo programa antiliberal, antidemocrático, antieuropeísta, el mismo que Podemos, es calcado. O sea, la culpa de todo la tiene Alemania, el capital, los Estados Unidos, los judíos, o sea, lo de siempre, la misma basura. Pero claro, si los que tienen que hacer el trabajo serio de rectificar la organización de las instituciones europeas no lo hacen, pues lo harán los que no creen en las instituciones europeas y se lo cargarán. Lo de Francia es dramático. Francia es nuestro primer aliado, nuestro primer socio comercial. Está rompiéndose por todas las costuras, por la clase política que tiene y por la clase periodística. Y porque allí también dicen que el Islam es la religión del amor. Naturalmente, como no es la religión del amor, la gente acaba votando a Marine Le Pen. En fin, línea directa. Línea directa, Federico, un seguro con todo por el precio de un tercero, eso es lo que ahora nos ofrecen, con absolutamente todo, el 100% de recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital. En fin, llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Y vamos a ver cómo está el tráfico en este día de muchísimo calor. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay problemas en la avenida de la Ciudad de Barcelona, calle de Toledo, calle de Gran Vía, avenida de Puerto y Marcelo de Usera. Sepamos cómo se circula por el resto del país. DGT, Fernando Pérez, buenos días. En la mañana en Es Radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y tenemos que acercarnos también a otro escenario de violencia racista, en este caso contra los policías, que para combatir la violencia racista de los policías, en este caso en Baton Rouge, antes fue en Dallas, pues han asesinado a 3 policías. Hay que decir que es irresponsable el zapatero mulato que todavía habita en la Casa Blanca, ese personaje tan elocuente, agradable y guapo como siniestro y estúpido, pues cuando hizo las declaraciones que hizo, justo después de la muerte, que no sé si fue asesinato o qué, pero en fin, en todo caso una muerte irregular, pues estaba haciendo lo que pasa cuando alguien llama y dice que se está matando a la gente por su color de piel, sin caer en la cuenta que, por ejemplo, el jefe de la policía es negro, y que los policías también, la mayoría eran negros. No, pero él, que es un negro profesional, tenía que montar el número de que era un asesinato racista, que los policías blancos matan a los pobres negros. ¿No era verdad? No era verdad, matan más negros a negros que blancos a negros, y que negros a blancos. Pero es igual, había que montar el numerito racista, lo montó Obama, y desde entonces va de funeral en funeral. Porque cuando alguien que encima tiene la elocuencia, el carisma, la gracia, porque es que encima el tío siniestro tiene gracia, de Obama, pues naturalmente las cosas que se dicen calan, y en las mentes criminales, que son simples, pero criminales, que tienen ganas de matar, si tú le das una excusa, matan. No armas, excusa. El arma fundamental del asesino es la mente. No es una pistola, un cúter, un cuchillo, eso es igual.
Si no hay armas se consiguen, y si no en la cocina. El problema es cuando alguien autoriza a tu mente a que las ganas de matar que tiene el ser humano ahí en el cerebro reptiliano se puedan desbocar. Y eso es lo que sigue pasando en Estados Unidos. Repito, después de que el presidente de los Estados Unidos dijo que qué tremendo era que la policía matara a la gente por ser negra, por el color de su piel. Y ahora dice, no estamos tan divididos. Quiere decir que no estamos tan divididos como tú, Obama, has dividido a Estados Unidos. En fin, 3 policías muertos más, asesinados, o sea, no tiroteados. No víctimas de un tiroteo, porque los medios de comunicación son parte de esta inmensa estafa. No, 3 policías asesinados por ser policías. Ninguno había hecho nada, no se sabe qué habían hecho los policías. Eran policías y se les mata. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos dijo que los policías mataban a negros. Iba un exmilitar negro y mata a 3 policías. Cuando no se usan las palabras con responsabilidad, pues pasa lo que tiene que pasar. Al menos 3 policías han sido asesinados y otros 3 han resultado heridos tras los disparos realizados por un exmarine afroamericano cerca de una comisaría en Baton Rouge, Luisiana. El atacante fue abatido posteriormente. Este suceso ocurre en vísperas de la convención republicana que oficializará la candidatura de Donald Trump y en la que 3.000 agentes velarán por la seguridad en Cleveland. El presidente estadounidense Barack Obama ya ha condenado el ataque. La muerte de estos 3 oficiales valientes pone de relieve el peligro al que se enfrenta la policía de todo el país diariamente. Nuestra nación debe ser justa y clara. Nada justifica la violencia contra la aplicación de la ley. Si tú no hubieras condenado a la policía en general, pues a lo mejor no hubiera pasado esto. A lo mejor sí, pero probablemente no. Primero que lo legitima es él. Ahora se asusta. Personaje es lo peor. Es como Zapatero, encima pone cara de bueno. O sea, es un desastre tras otro y encima pone cara de yo no he sido. Sí, has sido tú. Siniestro. Bueno, hablando de siniestros. Interior vigila un jeque saudí instalado en España por extender el Islam radical. Según cuenta el Confidencial, cuenta con edificios como el antiguo Casino de Toledo y con un canal en TDT donde difunde ideas como la inferioridad femenina, la persecución a los gays y la lucha contra Occidente. Además, según El Español, la policía tiene pinchados los teléfonos de 560 personas sospechosas en nuestro país de yihadismo. Gracias a la corrupción de Campechano y de todo el estamento, la cúpula militar, que se ha producido así, y también la cúpula industrial, empresarial española, por parte de los países árabes, de los petrodólares, pues en España se edifican continuamente mezquitas. Mezquitas donde se predica la inferioridad de la mujer, el odio a la gente y la persecución, incluyendo el asesinato por su libertad sexual. Y esto se va permitiendo en la medida que se va cobrando. Al lado del Tanatorio de Madrid, y es una cercanía elocuente, está la mayor mezquita de España, no sé si de Europa, gigantesca. Es más grande que la Catedral de la Almudena, pagada con los petrodólares saudíes. ¿Se puede edificar una ermita católica en Riad? No. Jamás se debió edificar eso aquí. Jamás. ¿Se defiende en las mezquitas el respeto a la Constitución española? No. ¿Se defiende el respeto a la igualdad de hombres y mujeres? No. ¿Se defiende el respeto a la libertad sexual? No. Pues ahí es donde hay que actuar. Para eso, desde luego, hay que dejar de cobrar. En fin, mientras tanto, por supuesto, los de Podemos, que dijeron que lo de Niza era un accidente de tráfico, pues claro, ¿cómo van a condenar los problemas de la carretera? En Pamplona, Podemos se niega a condenar el atentado en Niza. Todos los partidos votaron un texto de condena, salvo Podemos, que se abstuvo. Además, el viernes no se pudo celebrar el minuto de silencio debido a que un grupo, autodenominado Caravana Grecia, lo interrumpió con gritos contra la Unión Europea. Bueno, es que ya saben que el Islam, lo ha dicho Ana Pastor, es la religión del amor. Luego dijeron, pues esto es una gansada que se han inventado, pero igual que se han inventado que España es el país que tiene más desaparecidos políticos junto a Camboya. En Camboya había 7,5 millones de habitantes y los comunistas mataron a 3. En España de 27 millones murieron en 3 años de guerra civil 270.000 aproximadamente.
¿Cómo que desaparecidos igual que Camboya? Es que lo dice la ONU, no lo dirá algún mamarracho en la ONU que se compone de mamarrachos y de ladrones en buena parte. 2/3 de los países de la ONU son dictaduras corruptas. ¿Cómo van a ser los textos de la ONU? Pues no, pues es que el Islam es la religión del amor. Que ya salió una tía propagandista del Islam y lo dice, Ivana Pastor, y lo dice, era un entrecomillado, ay, entrecomillado. Tú sí que estás entrecomillada, querida. Pero son los que mandan en las televisiones y en los medios de comunicación. Bien, y ya, por último, los enemigos de España, desde luego odian a España, pero no dejan jamás de cobrar de España y del dinero público. Xavier Trías, es alcalde de Barcelona, tuvo a sueldo durante un año a Ada Colau cuando era líder de la plataforma de afectados por la hipoteca. Colau recibió durante 2013 un salario mensual de 1.973 euros, tal y como cuenta el diario El Mundo. Otra subvención de Trías se destinaba a pagar el contrato de Galapín, otra activista vecinal que en la actualidad es concejala de participación del Ayuntamiento de Barcelona. Es asombroso cómo la opción por los pobres se caracteriza siempre en cobrar del presupuesto. Yo eso no lo entiendo. De niño admiraba a los misioneros, que iban a convertir a los negritos, a los chinitos, a los inditos y a todos los hitos, y luego pedíamos con las huchas para el Talmud, porque los pobres misioneros, y es verdad, llevaban y llevan una vida sacrificada, jamás piden nada, lo dan todo. Pero estos tiparracos que hablan en nombre del pueblo, lo primero que hacen es ponerse un sueldo. Y si no, convencer a alguien tan corrupto como ellos para que se los dé. Por supuesto, como el dinero público no es de nadie, como dijo la ministra socialista Carmen Calvo, distinguida teórica de la cosa, pues como no es de nadie, me lo llevo. En fin, vamos con la prensa económica. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902 026 024 y reserva visita. GAES. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver, ¿qué ves hoy en la prensa económica? Aunque enseguida, en unas horas, todo quedará negado por la actualidad política. Antes de que la actualidad política lo niegue, muy rápidamente, en Libre Mercado encontramos un informe que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz, El paro y no los ricos, explica la desigualdad en España. Es un informe apoyado en un estudio que ha elaborado uno de los analistas del BBVA Research, en el que analiza las causas de ese problema de desigualdad que hay en España. Pero hay que decir que el país más desigual del mundo es Estados Unidos. Sí. Todo el mundo quiere irse a vivir a Estados Unidos. Claro, porque en Estados Unidos, digamos, la banda baja, los peor parados que te cobran menos impuestos y además si te haces rico, te alaban en la calle en lugar de escupirte como aquí. O sea... No, y que el umbral de la pobreza está con un salario de $1.000 al mes, con casa, con frigorífico, televisión, una vez vacaciones al año. Es decir, el nivel de pobreza en unos países y en otros es completamente distinto. Ya hubieran querido los ricos del siglo XVII ser los pobres del siglo XXI. Exacto. Bueno, o los pobres de Venezuela ser como los pobres de Bueno, por cierto, ¿cómo está la cosa en Italia? Porque ahí creo que Mario Draghi, que al fin y al cabo es italiano, y estos, aunque tiene una relación conflictiva con su país, pero siempre barren para casa, no son como los españoles. No, barren para casa y atención, para mí me llama mucho la atención. En El Economista dicen, Draghi decide el jueves si activa más compras de deuda periférica, que parece que las va a activar. Periférica quiere decir de su país, Italia, de Italia, ¿no? Sí, exactamente, que son los que están, los bancos que están ahora nos llaman periféricos. Antes éramos los PIGs, ahora somos los cerdos, ahora somos los Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no? Sí, cuando la cabeza del cerdo ahora es la italiana, pues pero y Irlanda no, Irlanda se ha arreglado. Y no, es Italia. No. Sí, ya es PIGs con una I. Sí. Pero atención, porque en Expansión recogen las palabras de la vicepresidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, que dice que falta independencia en los consejos de los bancos y apunta a los bancos españoles. Dice que la banca española debe aumentar comisiones y recortar costes. Pero si ahora mismo el foco de la preocupación está en Italia, en los bancos italianos, los bancos españoles hicieron sus deberes y ahora mismo están generando riqueza. Lautenschlager. Sí. Sabine Lautenschlager, o como se pronuncia en alemán. Cuánto tonto con cuánto gorro, decían antiguamente. Tiene cierto parecido la señora a la primera ministra, a la líder de los escoceses. Sí.
¿Has visto la competencia que hay de tacones de aguja en zapato rojo y zapato azul que llevaba Inglaterra y Escocia? La reunión de la siniestra, de la tía Vinagre con la tía reluctante. Sí, sí. O sea, en fin. Bueno, yo lo que no sé, sinceramente, es si el Madrid va a fichar a alguien o no. Pero se ve que están los periódicos tremendos. Sí, Estamos ya en los juveniles. Y pronto vamos a empezar a hablar de los infantiles. ¿Cómo cadetes come los potitos el nieto de Zidane? ¿Qué potitos? ¿Qué jugador hay ahí? ¿Qué mediocampista? Fíjate cómo se acerca la papilla. Que estamos en eso. El dribbling de cucharas. Ahora, eso sí, desde luego, saneados nos vamos a quedar. Nos vamos. Pero totalmente. Disfruta de las últimas ofertas de Viajes El Corte Inglés y consigue unos precios irresistibles. Los destinos más espectaculares, los circuitos más sorprendentes y completos y las playas más paradisíacas te están esperando. Y todo con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en 3 meses. Además, te llevas 250 € en cheques descuento Bricor. No dejes escapar las mejores oportunidades de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Estás escuchando Es Radio. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es. A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un Terceros tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter. Vicente Azpitarte. Buenos días, Federico. Bueno, fichajódromo, vamos a ver. El fichajódromo se mueve poco este año. El equipo de los pobres que dicen que es el Atlético de Madrid es el que más dinero gasta, claro, como es el de los pobres. Fíjate que el viernes te decía que Diego Costa estaba más cerca del Atlético de Madrid. Ha pedido este fin de semana el transfer request, esa modalidad que tienen en Inglaterra para pedir, no tienen cláusula de rescisión. Es como la extradición futbolística, ¿no? Sí. Bueno, pues ha pedido la extradición al Atlético de Madrid, parece que están negociando y vamos a ver qué ocurre, pero en el caso del Real Madrid no hay ningún movimiento, el Barça ya ha hecho los movimientos que tenía que hacer hasta la fecha. En Inglaterra aseguran que Pogba ya está fichado por el Manchester United, incluso de San, que no es que sea desde luego el paradigma de veracidad, pero dice que mañana pasa reconocimiento médico bueno, si es por 125 millones, más otros 15 de propina para el Rayola, se lo pueden quedar. Pero 13, vamos. Más 13 de salario, para el jugador, eso ya son pequeños detalles sin importancia. Desde luego se habla de mucho dinero en la operación. Eso quiere decir que para empezar la Juve tendría mucho dinero, porque tendría 125 millones de Pogba más los 30 que ha recogido por Morata, y la Juve estaría dispuesta a pagar, atención Federico, 95 millones de euros por Higuaín. ¿Cómo se va a poner Juan Pablo Polvorinos? Va a ser insoportable. 95 millones de euros por el máximo goleador del calcio la temporada pasada. O sea, que vale más que por cierto, se casa Bale. He visto que se casa. Que hoy o mañana es su cumpleaños y se casa. Dice, ya tengo 27 años, tengo una mujer, tengo 2 hijos, pues ahora me caso. Mira, más vale tarde que nunca. No le incluyeron en el 11 de la UEFA. Se ha operado la nariz la señora, ha esperado a casarse, ¿has visto la foto? Es bella. No, es estupenda además, y si fuera horrorosa sería extraordinaria también. Bueno, pues el Real Madrid ha llegado esta madrugada a Montreal, a la provincia de Quebec, y allí se encuentran, van a estar los próximos 8 días allí, esperando a jugar el primer amistoso el próximo 28 frente al Paris Saint-Germain en el Ohio Stadium. 15 entrenamientos en 8 días, pero van a ir llegando los jugadores de forma escalonada, los importantes que han estado jugando tanto Copa América como Eurocopa. Muy bueno el fichaje de Asensio, ¿eh? Y Nacho no se va. Bueno, no lo sabemos todavía, ¿eh? Ahora se habla de 15 millones a la Roma, sería una cesión por 2 millones y luego 15 de opción de compra por. Pero eso es porque quiere la jugar. Roma. Siguen negociando, desde luego. Ve, con 33 años que tiene ya Pepe. 30 o 31 que tiene el tío que va disfrazado de gitana o de no sé qué. ¿De qué se disfraza realmente Ramos cuando va a coger los títulos? O sea, de cualquier cosa menos de jugador del Real Madrid. Desde luego está claro, Federico, que hasta que el Madrid no pegue el chupinazo en este inicio de fichajódromo, por ahora nadie se mueve en la foto, ¿eh? Oye, pues te digo una cosa.
lo que tenemos es que asegurar la defensa, que la tenemos muy floja, y el centro, que el campo, y nada más. Sí, espero que en los próximos días se pueda traer algún nombre. Porque Que fichen los ricos del Atlético. Eso también es cierto. También es verdad. Oye, allá a ellos les sobra el dinero, pues adelante. Y además son ya uno de los grandes de Europa y sobre todo ese fichaje de Diego Costa va a ser magnífico para ellos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Creo que salió en el minuto 17, ya le mordió a uno y le pegó. Sí, tardó nada en ¿Te imaginas lo que puede ser los Atlético Barça con Diego Costa contra Luis Suárez? Lo que está claro es que... Godzilla contra King Kong, o sea, va a ser tremendo. Desde luego tratan de hacer negocio, porque los vendieron muy bien a aquella generación que llegó al final de Lisboa y ahora están volviendo todos a menor precio. No, eso es extraordinario. No, lo del Atlético es extraordinario. Costa, sí. Oye, pero ¿cómo vende el tío? ¿Y cómo vendió a Falcao por 50 millones? Que luego le ha dado una patada a un bote desde entonces. ¿Y Jackson Martínez cómo lo vendieron? Bueno, ¿Cómo lo revendieron? O sea, ni Chigrinsky en el Barça. En fin, bueno, ¿qué tenemos en Movistar, Rubén? Qué calor hace y más que va a hacer, mi agente, el plan, aire acondicionado, una cervecita fresca y la 4ª temporada de Orange is the New Black a partir de las 9:30 en Canal Plus Series por las tardes. Estás cómodo en casa y dices, qué mal se está en la cárcel, ¿no? Dice, espera, voy a parar que voy un momento al baño y vuelvo. Oye, qué mal están. Eso dice Messi. Que eso dice, ¿no? Cuando mientras bebe champán y dice, todos somos ladrones como Messi, entonces él dice, pero como echando me los bebo yo, payasos. Pero no sabe, él no se entera. No. Por eso se bebe el champán al revés, o sea... En fin, así que Orange is the New Black. Orange is the New Black, la 4ª temporada ya, y como tenemos Zombie, por ejemplo, para la tarde, que también hace mucho calor ahí a las 4 de la tarde, que pega bien. Así está la tableta y lo vas viendo. Claro, te puedes poner la primera temporada de Sección Cero o la tercera de Penny Dreadful, que es una serie que también pues te da mucho fresquito, ¿no? Ahí el terror, el miedo... Pues eso, pues muy bien. Y luego además si no le das para atrás, dices, a ver, vamos a ver exactamente qué dijo de Lequio Olvido Hormigos. Efectivamente. Porque esto es una cuestión esencial. Sí, claro. Entonces hay que, a ver, Moviola. Ahora, Moviola del Movistar, como tiene 2 días, pues... Esto es impresionante. Para atrás y para adelante. Sí. No sé por qué. En fin, dejémoslo estar. Vamos a las noticias de cercanía y después ya a partir de las 8, el tiempo, las noticias y luego en la tertulia con Luis Herrero, con Fernando Lázaro, con Javier Horcajo, pues les contamos lo fundamental, que hoy, 18 de julio de 2016, 80 años después, pues sigue la vida española. Seguramente lo mejor que se ha dicho en la historia de la política española, al menos en la historia parlamentaria, lo dijo don Antonio Cánovas del Castillo, ilustre obispo malagueño, que dijo, venimos a continuar la historia de España. Pues de eso se trata. Es Radio.